buenas noches, estamos en Entrevistando a el día de hoy, 8 de marzo, por cierto, Día Internacional de la Mujer. Felicitaciones a todas las mujeres que nos escuchan. Tenemos como invitado al Paz Gran Maestro Pedro Márquez Zelaya, quien es presidente del Centro de Acción Laica ACE. También se encuentra con nosotros el licenciado en Ciencias de la Comunicación Jorge Cervantes Rojas, periodista, quien nos van a abordar con nosotros un tema importante para los liberales y para el país, sobre todo en esta época en que se está hablando mucho de la presencia de la Iglesia, el famoso cónclave. Se está hablando de qué papel va a jugar México con el nuevo Partido Revolucionario Institucional, un partido que el mismo presidente de la República, Enrique Peña Nieto, dijo es un Estado laico. Bueno, pues vamos a hablar del Estado laico, vamos a hablar del pasado foro que hubo sobre el laicismo en México contemporáneo, vamos a platicar un poquito del artículo 24 constitucional, si ya se reformó, se va a reformar en los estados o hay la negativa, y también cómo quedó finalmente el artículo 40 constitucional. Muy buenas noches, Paz Gran Maestro Pedro Márquez, licenciado, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias, Juan Manuel, gracias por invitarnos a esta plática que resulta muy importante compartir alguna información sobre este tema. Jorge, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, gracias. Pues vamos a entrar en materia. A mí me gustaría comentar, o que nos comentara Pedro, ¿qué tan importante es el tema del laicismo? Pensábamos que cuando estuvo la reacción, 12 años, que vimos que México se quedó plasmado de imágenes religiosas, tanto física, materialmente y mentalmente en la población, en la sociedad, vemos aún todavía una resaca, por llamarlo así, en los medios de comunicación donde te ponen la imagen religiosa, en los programas de Televisa. Pensamos que eso se había acabado o que ya se olvidaría con la llegada de un partido emanado del liberalismo. ¿Cómo está la situación actualmente en el laicismo? Pues realmente hay un riesgo con relación al asunto de nuestro importante tema del laicismo, que como sabemos deriva de todo el desarrollo histórico de México. Desde que nuestro país logró su segunda república, la segunda independencia, vamos a llamarla, en la época de la Reforma, el concepto que estaba presente en todas las acciones gubernamentales y en toda la vida institucional fue el laicismo, o sea, traducido es la separación del Estado y de la Iglesia, y que actualmente, que es la pregunta que me estás haciendo, está en un grave riesgo de retroceso. En efecto, durante 12 años, durante la administración de los dos presidentes emanados del Partido de Acción Nacional, favorecieron que los grupos religiosos, grupos clericales, tuvieran injerencia e inclusive algunos avances. De ahí derivó alguna modificación que se pretende hacer a nuestra Constitución, sobre todo el 24. El 40 fue una lucha de los liberales que estaban insertos ahí en la Cámara de Diputados y de otros funcionarios interesados en este asunto, y lograron insertar en el artículo 40 solo una palabra. Eso costó mucho trabajo, porque la iniciativa era mucho más amplia. La iniciativa comprendía inclusive modificar el artículo 115 de la Constitución para que también fuera obligatorio a los municipios el tema del laicismo. Pero después de muchos debates, intereses que estaban funcionando en la legislatura anterior, y los mismos elementos del partido que mencionaste, del Partido Revolucionario Institucional, fueron los que le dieron una corrección, le quitaron gran parte al artículo y quedó nada más una palabrita, laico, lo cual en el fondo tiene mucha trascendencia para el país, porque ya significa que México es una república democrática, representativa, laica, que es la palabra que va a tener mucho significado para todas las instituciones de nuestro país. Eso es en cuanto al 40. Pero sí es conveniente denunciar, hacer algunos
planteamientos sobre la tendencia de los grupos clericales representados por el CEM, que es el Consejo del Episcopado Mexicano, la Conferencia del Episcopado Mexicano, en donde reúne a todos los obispos del país, los cuales han emitido algunos documentos, algunos pronunciamientos que tienen un impacto o que pretenden ellos de alguna forma señalar cuáles son sus aspiraciones. Y quiero decir que hay riesgo porque después de que estuvieron gobernando los presidentes enlazados con el PAN, se les apoyó mucho para que el clero tuviera injerencia, al grado tal de que después de que Salinas modificara la Constitución y se restablecieran las relaciones entre el Estado Vaticano y México, el clero, el Vaticano, pagó esa cortesía beatificando a aquellos que lucharon al lado de la Iglesia en la Guerra Cristera, a los Anacleto González y demás. O sea, eso es una falta de diplomacia, vamos a llamarle, de cortesía. Si estamos estableciendo, reiniciando una actividad diplomática y lo que están respondiendo es como un acto litúrgico religioso, pero que está reconociendo cierto grado de vamos a llamarle, de capacidad religiosa, o que estaban haciendo bien esos que lucharon durante la guerra cristiana, matando a sus propios hermanos mexicanos. Imaginen que a esos los vamos a hacer beatos y después seguramente van a querer hacerlos santos. Eso es algo totalmente negativo. De ahí derivó también la acción del gobernador de Jalisco, que le hizo una gran donación. Y tuvo que regresarlo, por cierto. Afortunadamente la regresó, porque nosotros hicimos una denuncia en contra del gobernador. Hicimos denuncia de juicio político ante la Cámara de Diputados contra el gobernador. Eso y más la protesta social hizo que tuvieran que devolver el dinero que había sido esa donación. Ahí está el peligro para el laicismo en México en la actualidad. De hecho, estamos viendo que en los periodos de 12 años, hace unos meses ha estado la polémica de si se quitaba un dictador de Reforma, pero hay otro dictador o otro representante clerical en la avenida de los Insurgentes, que es en la calle de Juan Pablo e Insurgentes, donde está una efigie de Juan Pablo II. Esto es una total aberración, no solo al Estado laico, sino al decir, yo no sabía que Juan Pablo II era un insurgente que había combatido en la insurgencia mexicana. O sea, tú, Jorge Cervantes, como un estudioso, como un analista periodístico que manejas la imagen, ¿cómo ves tú estos fenómenos? El hecho de que en una avenida de los Insurgentes esté presente la efigie o la imagen o una estatua de Juan Pablo II. ¿Cómo ves que los medios de comunicación, que tú eres un experto en ellos, por estar bien con cierto gobierno, pues vimos que programas te ponen tanto la efigie de la Virgen de Guadalupe, o te ponen a cada quien su santo, o te dicen que la Rosa de Guadalupe? Vimos un caso en Chihuahua de una niña que se suicida porque la Virgen no le, y así lo escribe ella pedía que sus papás se reconciliaran, como pasó en la novela. Al ver lo que no sucedió así, se suicida, y previo al comentario de sus amiguitas, dijeron es que no le hicieron milagro. Desde el punto de vista de medios de comunicación, de imagen que penetra en un pueblo que sabemos que son 50 millones de pobres y con un grado de analfabetismo o de alfabetismo, entre comillas, de tercer grado, ¿cómo impacta eso en la sociedad? Pues lo que hacen los medios de comunicación cuando contienen mensajes, digamos, diseñados por parte de asociaciones o representantes del clero, es magnificar los efectos de entrada que tiene la religión en la psique del individuo. Los efectos que la religión, particularmente la católica, tiene en la psique del individuo es una especie de neurosis magnificada, porque son concepciones del mundo que satisfacen a personas pues de 14 años más o menos. O sea, y lo que hacen es, al adoctrinar a las personas con estos mensajes religiosos, es crear una neurosis de un adolescente que se mantiene hasta toda la vida adulta, y que cuando llega
pues la edad madura y empiezan a notarse los primeros rasgos de la vejez, se acentúan por las mismas fuerzas que menguan en el ser humano. Entonces, lo que se logra con los medios de comunicación cuando contienen estos mensajes es magnificarlo. O sea, pasan de realizarse, digamos, de padre a hijo, de por sí es muy fuerte, pero además se reafirman con medios. Y lo que antes en la educación, digamos, se hacía con palabras o con conceptos, ahora ya se hace con imágenes. Y la imagen es algo que queda, por eso se les llama impresiones, porque queda impreso en la memoria y en la psique del ser humano. Entonces, imaginémonos que ahora ya no es nada más alguien con un catecismo leyéndoselo todos los sábados a un niño, sino que ahora además, si lograran lo que pretenden, que es con el 24, con las modificaciones al 24, es aspirar después a obtener espacios en los cuales puedan transmitir mensajes religiosos las 24 horas del día y en televisión por cable, y quién sabe si abierta, pero de entrada probablemente sería por cable. Lo que lograrían sería eso. Entonces, imaginemos a un niño que todavía tiene cierto grado de susceptibilidad a ser influenciable, observando este tipo de mensajes, bien diseñados, con guionistas, con propagandistas, y además apoyados por la fuerza de la imagen, el sonido, la música, porque además van a mover emociones muy fuertes, y entonces se convierte en un arma propagandística muy fuerte, ¿no? Y yo pienso en cosas como del nazismo, más o menos. O sea, ese tipo de control social es a largo plazo lo que yo considero que están aspirando los grupos religiosos. Sabemos que en el franquismo también había esa musiquita, ¿no? Constante, que llevaba a los niños, tanto en el franquismo como el hitlerismo, todo eso va a causar. Pedro, hay una situación que nos hablan de valores, nos hablan de valores éticos y valores religiosos. Vemos en la televisión también que hay un grupo que hace programas todas las noches, a las 12 de la noche, te traen mensajes de, ¿cómo se llama? Desde la fe, o desde la fe, pare de sufrir. Vemos que hay un programa, Pare de Sufrir, y te dicen que después de haber encontrado a Dios, ellos ya son libres, ya son felices. La pregunta es, ¿qué es un valor ético y qué es un valor religioso? Bien, eso está determinado desde hace mucho tiempo, no tiene mucha complicación. Es decir, los valores es algo que tiene un significado importante al interior de la persona. Por eso lo valioso, lo que significa algo que motiva una acción, y tan es valioso que se puede considerar como orientadores de nuestra conducta. En ese sentido, el aspecto religioso está muy delimitado a una tranquilidad interna y relacionado con una entidad superior, o sea, y por lo tanto tienen que ver con lo que nosotros manejamos siempre a través del laicismo, como el aspecto religioso, como valor que constituye algo que mueve al individuo, es un culto interno, un trabajo interior, y nada tiene que ver con lo que propone el artículo 24, que dice que puedo hacer mi culto en público, en privado, y no me interrumpan nada, porque recuerda que todavía hasta la fecha, para que se hagan los actos públicos, como el que hizo Calderón cuando vino el Papa, tiene que requerir la autorización de la Secretaría de Gobernación. Y el valor ético tiene que ver con otras circunstancias, como el compromiso ciudadano, como el compromiso con mi sociedad, con algunas motivaciones que tienen que ver con la convivencia humana, más allá del aspecto interno religioso. De hecho, vamos a ir a un corte y vamos a platicar precisamente de un caso muy peculiar en la Ciudad de México. Que el día 28 de octubre, si no me recuerdo, era la fecha que se festejaba a Judas Tadeo, y actualmente es cada día 28, y vemos infinidad de gente, infinidad de jóvenes, de personas que obstruyen el tránsito, que evitan la circulación, y es un respeto al derecho ajeno. Vamos a un corte y regresamos. Estamos entrevistando con Pedro Márquez Zelaya, presidente del Centro de Acción Laica, AC,
y con el licenciado en Ciencias de Comunicación Jorge Cervantes Reyes. Regresamos. Continuamos aquí en su programa entrevistando a Radio Liberal, la voz del libre pensamiento, transmitiendo desde la Ciudad de México este día 8 de marzo con el tema interesante, laicismo en México contemporáneo. Decíamos que hace unos días se llevó a cabo el pasado 2 de marzo el foro sobre laicismo en México contemporáneo, y dentro de ese programa habla del laicismo y las reformas constitucionales, que ya hablábamos con nuestros invitados Pedro Márquez Zelaya y Jorge Cervantes, bueno, que sigue ese pleito entre si se reforma o no se reforma. Hace unos días veíamos un documento que saca la Conferencia del Episcopado Mexicano, donde hablan de valores, de enseñar valores en las escuelas, y ellos presentan su programa de educación. ¿Hasta dónde se rompería ese equilibrio? Primero, si se enseñara nada más catolicismo en las escuelas, y la otra, ¿qué pasa en el México liberal, que hablamos de antes que llegara la reacción? ¿Qué pasaba con todos los judíos, los árabes, los musulmanes? Que pocos o muchos, los evangelistas en México, se rompería esta relación existente entre todas las religiones que hay en México. Según veíamos la estadística de religiones ante la Secretaría de Gobernación, estamos hablando que son más de 300 agrupaciones religiosas, digamos, más formales, pero son, inclusive creo que ya llegan a miles las que están pidiendo este registro. Lo que debemos hacer en México es garantizar que todas las manifestaciones religiosas tengan oportunidad de rendir su culto, que puedan, dentro de la misma protección de las leyes, realizar sus reuniones en los templos. Todos los grupos que están orientados por alguna religión en particular están unidas por algún principio fundamental, como sabemos casi es lo mismo, pero por alguna situación especial se separan, desde la reforma religiosa luterana, después la separación de la Iglesia Nacional Inglesa, la anglicana, y la ortodoxa, y todas ellas tienen un culto diverso. Y eso es lo que debe garantizar un Estado laico como México: el respeto al culto religioso en sus diversas manifestaciones, sea judío, musulmán o krishna o lo que pueda manifestarse. Aquí el problema es que la iglesia o el clero católico, que es el grupo, la cúpula, pretende obtener preferencias, o sea, ser privilegiada, añorando aquellos tiempos antes de la revolución, y en eso ha venido ganando espacios poco a poco. Por lo tanto, cuando entra a gobernar al país gente relacionada con el PAN, se abrieron muchos espacios, y entre ellos el concepto que están hablando de la famosa libertad religiosa, que tiene que ver con lo que se estaba diciendo anteriormente: incursionar en los medios masivos de comunicación, tener la posibilidad de dar instrucción religiosa en la escuela pública y el voto pasivo para los sacerdotes. O sea, más que una labor pastoral o religiosa, están haciendo una labor política, y lo consideran porque es una de las fuerzas reales del poder que ha estado presente en México desde mucho tiempo. Se había sido acotado, desde la guerra de reforma se acotó, se les separó, se les nacionalizaron sus bienes. En la revolución ni siquiera se le reconoció personalidad jurídica a los grupos religiosos denominados iglesias. O sea, no existían jurídicamente y no podían reclamar derechos. En este momento el problema, que tiene que ver con ese documento que sacó el episcopado por ahí de septiembre,
están tratando de incursionar en la educación pública y hablan en alguna situación de los valores y que es un desarrollo integral, todo esto maquillado con la idea de que ellos pretenden espacios en la educación. Ya la tienen en la educación privada, no en toda la educación privada, pero en algunas, que es donde hay la posibilidad de que se dé instrucción religiosa, porque así lo permitió la reforma salinista. Sin embargo, el tercero constitucional todavía es una muralla muy definitiva para evitar la incursión de los grupos religiosos, especialmente del clero católico, en la instrucción pública. Porque, ¿qué sucedería si lo que se requiere es que la educación se utilice como un mecanismo emancipatorio para que con plena libertad el educando pueda determinar su destino histórico? El hecho de meterle una instrucción religiosa lo vuelve a limitar. Si gran parte de que nuestros países latinoamericanos todavía no ven su desarrollo y su despegue tecnológico, científico, ideológico, se debe precisamente a 300 años de dominación colonial que todavía no nos logramos sacudir, y eso es lo que pretende la Iglesia Católica, meternos otra vez en el sopor del control de conciencia. Qué grave es esto para el laicismo en México, pero por eso estamos los liberales, para defender esos principios. De hecho, veíamos que coincidentemente, curiosamente, bueno, la educación privada a nivel universitario está prácticamente en manos de religiosos de la Iglesia Católica, ¿no? Vemos la Universidad de Opus Dei, que bueno, de ahí egresó cierto personaje actual del gobierno. Vemos como la misma escuela donde yo egresé, la Carlos Septién, inicia como una escuela religiosa, que precisamente Alejandro Avilés, director de la Carlos Septién García, dijo: espérame, o sea, yo soy católico, pero no tenemos por qué dar periodismo con católico, o sea, con el enfoque católico. Entonces la hacen liberal, que causa ciertos problemas. Vemos la Universidad de La Salle, la Universidad del Valle, todas, que no es mala la educación jesuita, tal vez, la educación franciscana. El problema es que no abarquen la cultura o la educación universal, porque el problema es cuando nada más te hablan de su teoría, ¿no?, religiosa. Jorge, hay algo que vimos en los gobiernos panistas, cuando alguien alguna vez Vicente Fox iba a ser candidato y que decía que era muy religioso, decía una persona, y de alguna manera algunos caímos en esa idea, de que tanto que México ya estaba como que perdiéndose, los niños, llegando un gobierno religioso se iba a ser más moral, más tranquilo. Y ahora vemos afuera del metro CEU la venta de pornografía, afuera del metro Tacubaya la venta de pornografía, vemos los canales de televisión, todos. Antes de que llegara el salinismo, y aún en el salinismo te aparecía letra C, letra D, pero jamás te permitía Gobernación pues el presentar desnudos abiertamente. ¿Tú como comunicólogo crees que se debe abrir en una televisión abierta esta información del sexo, del homosexualismo, de valores religiosos, no valores religiosos, de una manera tan abierta como se hizo o se hace en los gobiernos panistas? ¿O crees que debería venirse un poquito ese control de gobernación? Que es una discusión que hoy precisamente al presidente de la República le están criticando, cuando él piensa que gobernación vuelva a tener el poder de la policía federal, que tenga el poder de la policía judicial, la PGR. ¿Qué tanto es bueno abrirse o qué tanto es tener un control desde el punto de vista de comunicación? Desde el punto de vista, creo que de la comunicación y del papel del Estado como regulador de los valores que se están manifestando públicamente en los medios de comunicación, debe tener un papel importante. En mi opinión, no estoy en contra de la regulación como tal, donde se les cobra una cantidad por meter groserías o por meter desnudos, imágenes. Porque hay una, digamos que hay una afectación de alguna manera a los valores universales. Ahorita que estamos hablando de los valores, lo relaciono con esto,
porque hay valores universales que son públicamente aceptados desde el punto de vista filosófico. Yo también tuve, digamos, una educación religiosa hasta la secundaria. Estuve en una secundaria que se llama Cristóbal Colón, que es de puros hombres, lasallista. Y me daban la materia de ética. Durante los 3 años tenía una materia que se llamaba ética. Pero yo nunca vi a Kant, nunca vi a Aristóteles, nunca vi ni siquiera a Nietzsche, Schopenhauer, no vi a todos los filósofos. Lo único que me enseñaban era San Juan, San Mateo y la vida de La Salle. Y otra parte importante de esas clases de ética, y así le llamaban como tal ética, había que rezar cada clase a la gloria de San Juan Bautista de La Salle, que es, digamos, el patrono de la orden lasallista. Y además se tocaban muchísimos aspectos litúrgicos exclusivamente del tema católico. Nunca hablamos de judaísmo, nunca hablamos de islam, nunca hablamos de platonismo. Cuando yo salgo de la secundaria, entro a la Universidad Autónoma, a la Escuela Nacional Preparatoria, y me toca la materia de ética, en la cual empiezo a ver lo que es la verdadera ética, desde el punto de vista como una rama de la filosofía. Entonces, ¿qué pasa? Los valores, como los entiende, los valores, tanto los religiosos como los valores filosóficos, digamos, los valores morales filosóficos, tienen una función particular entre muchas otras. Una de ellas es darle una fuerza interna al ser humano, una autoafirmación. Otra es regular su conducta exterior. Entonces, en el marco religioso, la regulación es extrema, y cuando no se sujetan a las reglas, a las pocas reglas establecidas, pues se generan sentimientos de culpa, sentimientos de miedo, ¿no? Porque está el miedo al infierno, a lo que va a pasar. Y además se tiene una concepción del tiempo que es lineal, cuando hay otras concepciones del tiempo como un tiempo que podría ser en espiral, desde otros puntos de vista. Entonces se le crea al individuo pues una serie de bridas que no le permiten decidir sobre sus propios valores, porque no le permiten ver toda la gama de sistemas de valores históricos, que eso es lo que garantiza el laicismo, y eso es lo que debería de garantizar el Estado, digamos, como consecuencia de una regulación de los medios, que existan las posibilidades. Sería mejor que los canales actualmente, digamos, de pornografía y de estas manifestaciones que desafían un poco la parte de los valores morales socialmente aceptables, pues son de paga y deberían de mantenerse así. Pero ahorita que hablábamos de laicismo, hablamos de gobierno, se ha dicho que era una hipocresía por parte de los gobiernos priistas o de liberales, que decían que el presidente se mantenía siempre su religión aparte, jamás se presentaba en un lugar público como después lo han hecho los presidentes. Pero ¿tú crees que esto debiera continuar? Que el presidente de la República, los gobernadores, se mantengan al margen de su concepción religiosa o filosófica, o ya es bueno que se sepa qué son, como decíamos el gobernador de Jalisco, por ejemplo? Eso es una consideración que se valoró o se reglamentó desde el 4 de diciembre de 1860, cuando Juárez emitió la ley de libertad de cultos. Y ahí dijo, hay libertad para que todos puedan rendir el culto que sea de su preferencia, pero como funcionarios o como dignatarios no pueden acudir a ningún acto público. Si bien ellos en lo privado podrán ir a sus rituales religiosos, eso lo dice la ley del 4 de diciembre de 1860. Por lo tanto, no hay ningún problema de que nuestros funcionarios vayan, si es su derecho, si es su voluntad, se pongan nopales a las espaldas, sí, por decir algo, pero que lo hagan en privado. Pero el hecho de que
Felipe Calderón haya tomado en público ese símbolo de la cristiandad, eso es totalmente atentatorio contra nuestra Constitución. Es decir, él puede hacerlo en privado. ¿Qué más que siendo presidente allá en su casa puede ir el sacerdote y le puede lavar el cuerpo con agua bendita si quiere, pero públicamente tiene que respetar el carácter laico del Estado mexicano? Eso es como el mensaje profundo, y el laicismo en México contemporáneo tiene que contemplar esos conceptos. Primero, la separación de la Iglesia y del Estado. Segundo, considerar la libertad de decisión del individuo, su autodeterminación, como importante, porque eso está relacionado con la educación y es lo que le va a permitir sus definiciones políticas, filosóficas y su desarrollo final como adulto. Claro, finalmente sería como el que tenga mejor verbo, pues se convence, ¿no? O sea, finalmente, ¿cuántos de jóvenes han sido socialistas y cuántos de viejos se convierten en religiosos o viceversa, ¿no? Decía precisamente ayer, publica antier, con esta famosa renuncia del Papa, del obispo de Roma, pues se publica que la juventud ya no quiere la religión. Ellos callado y caído por esta circunstancia. Vamos a ir a un corte y regresamos. Está usted escuchando Radio Liberal en el programa Entrevistando a. Estamos con nuestros invitados Pedro Márquez Zelaya y Jorge Cervantes. Regresamos. Aquí estamos entrevistando con Pedro Márquez Zelaya y Jorge Cervantes Rojas, hablando del laicismo en México. Hay un tema muy importante que es precisamente si México es católico, si México es creyente, si México es cristiano. Y la pregunta sería, Pedro, hace unos días, bueno, más bien meses, se quema la Gran Logia de México, sufre un incendio. Y lo primero que dicen los medios de comunicación, la iglesia de los masones. Y bueno, pues decía en un programa hace unos días nuestro joven Sajef, Fénix Juventud Ajef, decía, es que mi papá me preguntó que se estaba quemando la iglesia donde yo iba. Para la gente que nos escucha, y a lo mejor es muy reiterado muchas veces, pero ¿qué es el liberal? ¿Qué es el masón? ¿Qué es el liberal? Estás entrando en un tema de gran importancia para nuestra época. Nuestro país fue construido con base al pensamiento liberal, que tuvo su nacimiento allá en la época de la Ilustración, en el siglo XVIII, XIX. Bueno, XVIII porque fue durante la Ilustración, pero cuando se manifestó mayormente es en el XIX aquí, durante la Guerra de Reforma, durante la Revolución Liberal, encabezó Benito Juárez. Pero fíjense que el pensamiento liberal siempre ha estado muy relacionado con el desarrollo del impacto económico de la Revolución Industrial, en suma con el nacimiento del capitalismo, o sea, de la burguesía. Por lo tanto, tanto las ideas políticas como las económicas se enlazaron y generaron toda una integración que se conoció como proyecto del liberalismo. El pensamiento liberal es algo distinto y en eso también se está trabajando, porque el pensamiento liberal va más allá de los ismos, es decir, es una capacidad, o lo podemos llamar así. El pensamiento liberal es un proceso intelectual, dinámico, inacabado, pero con proyección
y con capacidad para la transformación del entorno. Es decir, un liberal puede concebir necesidades de carácter social y proyectarlo para el desarrollo de un determinado momento histórico. O también puede decir que lo que se requiere en este momento es proyectar leyes emprendedoras para el desarrollo económico general. Es decir, tener libre el pensamiento significa no enlazarse y no encuadrar el desarrollo de un país a una cierta etapa. Y eso tiene que ver con los retos del laicismo contemporáneo. Porque si bien es cierto, ya no estamos en la etapa de la revolución. Han cambiado circunstancias en México, la economía es distinta, se ha abandonado el proyecto protector que había de nuestra revolución. Seguramente se recordará, y si no, pues no está muy lejos todavía. Hubo un tiempo en que no podía existir inversiones en México que rebasaran el 50% de un proyecto económico. Tenía que haber un capital mexicano mayor del 50%. Y todavía se decía, y toda inversión extranjera se perderá a favor de nuestro país si acaso se le ocurriera pedir la protección de su país. Pero debido al proyecto que nos trajo el acuerdo del consenso de Washington y todo lo que ya sabemos, pero todo esto viene también transformando no solo nuestro país, sino todos, e inclusive los aspectos culturales y religiosos que son parte del hacer cotidiano de la sociedad. Vienen las reformas constitucionales salinistas y nos ponen en otra situación. Ahora ya se reconocen a las iglesias. Bueno, ¿cuáles son los retos? Primero, reglamentar debidamente todas las disposiciones que tengan que ver con el laicismo. A partir de la reforma constitucional al 40, que ya se aprobó, tenemos que darle una mejor reglamentación. Porque ¿qué sucede si Rivera Carrera se le ocurre violentar la Constitución en este momento y hace sin permiso una misa ahí en pleno Zócalo o en el Palacio de Gobierno, como ya van a ser públicas, o eso se pretende? Si violenta nuestra Constitución, no, pues sí, ya lo violentó. ¿Ante quién lo acuso? Pues ante Gobernación. ¿Y Gobernación? Por no violentar los equilibrios no le hacen nada y por ahí hace algún procedimiento y no pasa nada. ¿Qué es lo que estamos proponiendo nosotros? Meter un capítulo en el Código Federal de Procedimientos Penales, en el Código Penal Federal, en el capítulo de los delitos contra la seguridad de la nación, y meter delitos contra el laicismo. Quiere decir que si se violenta algún principio de la ley de asociaciones religiosas actual, sea penado, y no así nada más quede con una posible sanción administrativa. Si ese es el gran problema, entonces las iglesias pueden no cumplir y si acaso les ponen una multa de 20 pesos, no pasa nada. Eso es una. Segundo, si nosotros reglamentamos toda la participación a través de un instituto de laicismo que dependa de la legislatura del Congreso de la Unión, que tenga como función principal velar porque se respeten todos los principios laicos del Estado mexicano, ya va a ser una institución oficial la que vigile por la vigencia. Ese es otro punto importante que vendría a garantizar y que sería uno de los retos del laicismo en el México contemporáneo. De hecho, veíamos que el representante de la Subsecretaría de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación en el periodo panistas, pues fue simple y llanamente un egresado de una escuela religiosa abierta y claramente católico. Esto siempre fue una desventaja para otras religiones. En el momento en que los liberales han pugnado por parar esta ofensiva de la modificación al artículo 24 constitucional, ya llevamos varios estados que se habían puesto en contra de la reforma, pero también se habla de que algunos ya la aprobaron. Se supone que necesitan todos los congresos de los estados aprobar la modificación o rechazarla. Actualmente tenemos alguna idea de cuántos han aprobado. Desafortunadamente no hay buenas noticias para la defensa del laicismo. Ya
las legislaturas locales que nomás requieren 17, ya 16 han votado a favor. Entre ellos pues son estados que a veces nos sorprenden, como Chiapas, como Nuevo León, que ya en los primeros debates ya habían manifestado que no la aprobarían, pero luego entran las influencias, habla el obispo y habla el cardenal y hacen cabildeo y de repente resulta el contrario. Una de las que rechazó fue Baja California, Zacatecas, Michoacán, Supuestamente. pero rechazó el 24 constitucional. Michoacán rechazó, Morelos rechazó, Oaxaca desde luego rechazó por ser un estado muy liberal desde siempre, de tal manera que ahorita vamos en desventaja. Significa que debemos tomar ya prevenciones para, en caso de que lo llegaran a aprobar, tener los mecanismos para una debida reglamentación y que esa reforma sea limitada en su alcance únicamente al respeto de los derechos humanos y que se reglamente igual que los actos públicos tengan que hacerse previa autorización de la Secretaría de Gobernación. La vez pasada que ha habido foros, siempre se saca un desplegado, un decreto, un acuerdo entre los grupos liberales para presionar, sobre todo por la defensa del laicismo. En el caso del foro que acaba de pasar, ¿hubo algún acuerdo, algún documento presentado ante la Secretaría de Gobernación, ante la Presidencia de la República, exigiendo nuevamente el respeto al Estado de Derecho? Está en elaboración porque fueron varios los ponentes los cuales orientaron su pensamiento hacia las consideraciones de cómo mantener la vigencia del laicismo. Este foro del laicismo en el México contemporáneo es parte de una sucesión de encuentros y debates ciudadanos que se va a seguir dando para en una conclusión poder llevarlo a esto que se está ventilando en estos últimos días, en que don Enrique Peña Nieto, nuestro presidente constitucional, abre la posibilidad de que la participación de los ciudadanos entre a la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. De tal manera que ahorita manejé 2 o 3 conceptos de lo que queremos: modificar el Código Penal Federal, crear el Instituto de Laicismo, modificar algunos aspectos educativos en donde se impulse el desarrollo del individuo, pero bajo los principios de libertad, que es parte relacionada con el laicismo. Es un documento que está en elaboración y que en su momento lo vamos a dar a conocer. ¿Qué tanto peso en la sociedad crees que haya de liberales? ¿Es más liberal el pueblo en sí en México o más pendiente al conservador? ¿O al pueblo actualmente le importa poco la diferencia? El pueblo en realidad está muy consciente. Es extremadamente religioso nuestro pueblo mexicano, pero tiene muy definida la separación entre su culto y sus actos de gobierno. Es decir, lo tiene muy claro y podría considerar que son más los pensadores liberales que los de carácter conservador. La prueba está que, afortunadamente, los grupos ya decidieron negarle el apoyo a los conservadores que gobernaron durante 12 años. Eso significa que el pueblo, siempre es sabio, empieza a rectificar. Seguramente el gobierno no tiene muy claro, el gobierno actual, el gobierno federal o todos los gobiernos de todos los estados no tienen muy claro este mecanismo del alcance del laicismo. Pero nuestros grupos laicos se han manifestado en muchos lugares. Unos propiamente liberales, emanados de nuestras logias masónicas, y otros de diversas creencias religiosas de otras iglesias. Han hecho su manifestación y con mucha fuerza en los diversos estados, lo cual nos da a entender que México en general tiene muy clara la concepción entre la separación de la iglesia y del Estado. Jorge, se acerca, bueno, ya de hecho 3 acontecimientos muy significativos. Uno de ellos es el hecho de que al cardenal Alberto
primera carrera, se juntaron 15,000 firmas el martes pasado y se presentó una carta para evitar que él participe en la elección del próximo obispo de Roma. ¿Por qué? Por los casos de pederastia, que dicen que son las causas que cayó, por las cuales cayó Ratzinger. Hay otra situación que se da aquí, que se viene la Semana Mayor, a mí no me gusta llamarle la Semana Santa, que es un fenómeno de vacaciones. Y hay un tercer efecto que nos han heredado los gobiernos conservadores, que es el hecho de quitar los días festivos y llamarles las semanas largas, los fines de semana largas. Me gustaría que al regresar, tú como analista de comunicación, como comunicólogo, ¿cuál es la percepción de los medios de comunicación, de los periodistas actualmente ante esas circunstancias? Vamos a un corte y regresamos. Estamos entrevistando con Pedro Márquez Zelaya, presidente del Centro de Acción Laica, y con Jorge Cervantes Rojas, periodista. Regresamos. Regresamos aquí en Radio Liberal México, transmitiendo desde la Ciudad de México, este 8 de marzo de 2013, con un tema muy importante, el laicismo. Antes del corte le preguntábamos a Jorge Cervantes, uno de nuestros invitados, estos efectos mediáticos de firmas recabadas en contra de que el cardenal Norberto Rivera Carreras sea partícipe en la elección de un nuevo ministro de Roma, un obispo de Roma, al igual que 4 cardenales más involucrados en proteger a sacerdotes pederastas. El otro caso de que la Semana Mayor se convirtió, aunque digan que es religiosa, se convirtió en un hecho de vacaciones, de diversión, y el hecho de que quiten o que hayan cambiado los días patrios por Semanas Mayores con el sobrepretesto de que la gente hacía puentes. ¿Cómo percibes tú esta situación desde el punto de vista analítico? Bueno, el primer tema que sería el de la carta esta que está circulando, ¿no? La imagen de la iglesia está deteriorándose a pasos agigantados. Están perdiendo fieles a pasos agigantados en el terreno de las conciencias. Probablemente algunos siguen asistiendo a misa, otros ya nunca van a misa, algunos no conocen los documentos completos, digamos. Por ejemplo, hay mucha gente que no sabe los documentos. Damos un ejemplo: los documentos completos del Concilio Vaticano II, yo los conozco, los leí alguna vez cuando estaba recibiendo esta formación religiosa hace muchísimos años, en la adolescencia. Y en ese documento dice que los musulmanes que cumplan a cabalidad la religión musulmana pueden entrar al cielo católico. Y otros muchos aspectos, ¿no? Doctrinarios que no conocen en el fondo su religión, les preguntan quién fue los propios santos, etcétera, y no saben nada de las vidas de todos los personajes que construyeron el pensamiento religioso católico al que supuestamente están suscritos. Asimismo, hay demasiada apatía de los ciudadanos, y esa apatía se está traduciendo en una imagen extremadamente deteriorada de la iglesia. También no es sorpresa ver, por ejemplo, en las redes sociales, sobre todo en Twitter, los hashtags o las tendencias, los trending topics que son anticatólicos, donde dicen es de católicos y ponen una serie es de católicos darse golpes de pecho, es de católicos violar niños. O sea, ya hay una imagen muy deteriorada que se está dando sobre todo en una capa de la sociedad que es la adolescencia. Además de otras capas de la sociedad que han sido inmunes al pensamiento religioso. Entonces, estas capas ideológicas se están fortaleciendo con las redes sociales y se están creando redes Entonces, esta petición, fundamentalmente las firmas que se reunieron, que son, me parece, 20 y tantas mil ahorita, se reunieron de manera electrónica en 2 o 3 días. Sí. Y eso es extremadamente importante.
de tal suerte que hasta el propio Vaticano emitió un comunicado donde reconoce estar escandalizado por estas situaciones de los 12 papables que ya no lo van a hacer. O sea, y ya no lo van a hacer simplemente por presión social, por imagen y por un escándalo mediático al que fueron sometidos. Por supuesto que no es ninguna difamación. Han tenido acciones que digamos que han desembocado en eso. Es su propia responsabilidad, ¿no? Son sus propios actos. Entonces, pues en esta era en la que pues, todo se está sabiendo a través de las redes sociales y lo sabe uno, y de ese uno que lo sabe, lo comunica a sus 500 seguidores y esos 500 a otros 500 cada uno, entonces se encuentran bajo una mira de escrutinio público que es impresionante, y eso pues evidentemente les asusta. Entonces recrudecen sus acciones más allá y entonces trascienden la frontera de lo que es doctrinario o litúrgico. Empiezan a meterle acelerador a las acciones políticas y a las acciones de cabildeo, etc. Esa sería mi opinión en ese respecto. Entonces, de tal manera que hay que estar como alerta de qué manera reacciona, ¿no? El segundo tema, que es que el hecho de que con las semanas mayores y todas esas cuestiones de fiestas religiosas se convierten en una fiesta popular más que en una cuestión religiosa. Se ha convertido en una, desde el punto de vista religioso, es como una renovación de la fe, ¿no? Al año. Entonces, la gente se conecta de alguna manera internamente con un ritual, porque el ser humano necesita de alguna manera de cuestiones rituales cíclicas. Y entonces cuando se da este fenómeno de lo que llaman la Semana Santa, que es la semana en la cual se celebra pues, la fiesta litúrgica más importante de la Iglesia, por ley al parecer solo se les dan el jueves y el viernes, pero hay muchas empresas y muchas personas que abogan por que se les dé toda la semana, y algunas empresas pues ceden, y las dependencias de gobierno no deberían de ceder en ese aspecto, ¿no? Creo que en ese caso pues el Estado debe continuar con su labor de garante del Estado laico y de las prácticas laicas. Claro que si quieren tomar vacaciones en esos días, pues que se les tomen como días descontados de vacaciones, ¿no? En ese respecto yo creo que a lo mejor no hay mucho que hablar al respecto por la parte del laicismo, porque al final pues, tienen la libertad, y el laicismo, como garantiza la libertad de cultos, pues debe darles, digamos, debe garantizar que ellos tengan la oportunidad de celebrar sus cuestiones religiosas, evidentemente en privado, como es la tradición de la Iglesia. Aquí acabas de dar un punto clave, y para Pedro sería, ya prácticamente estamos terminando el programa. ¿El laicismo sería parte de eso? Permitirles a la población en general, darles estos días porque se celebra sus fiestas religiosas, pero ¿qué pasa con los judíos? ¿Qué pasa con los musulmanes? ¿Cómo crees que en esa regulación que ustedes proponen como laicos, como juristas en este tema, cómo sería una regulación? ¿Quitar semanas mayores como tal, o permitir dentro de la legislación que a los trabajadores, principalmente son los que más tienen que requerir de un permiso, pudieran escoger sus fiestas parroquiales o sus fiestas religiosas en el momento que ellos quieran? Eso sería una solución mejor, que también los otros cultos tuvieran una consideración similar, pero todos los días de descanso están regulados como días festivos, no son muchos. Según, de acuerdo a la ley de trabajo, son como 8 días, empezando por el 1 de enero, por ser año nuevo, el 5 de febrero, el 21 de marzo, el 1 de mayo, 24 de febrero, ¿no? No es el día de la bandera, ¿no? 5 de febrero, 21 de marzo, 1 de mayo, 16 de septiembre, 20 de noviembre y 1 de diciembre, nada más cuando hay transmisión del Poder Ejecutivo Federal.
son las únicas que establece la ley federal de trabajo. Fuera de eso, lo demás son convenciones, son acuerdos. Ni los muertos, ni el Día de Muertos está contemplado, ni esta semana religiosa de los primeros días de primavera, que lo festejamos es la llegada de la primavera, no otra cosa. Los laicos sabemos que estamos de fiesta porque hay un renacimiento de la naturaleza, eso es lo que debemos festejar. Y bueno, todo lo demás es convención, pero sí hay que entender, interpretar que todo esto es cultural, es parte de una forma de actuar de generaciones, de los que nos antecedieron. Y ya todos no saben si estamos celebrando qué, pero de qué hay descanso, y bueno, esa es un poco la idea. Hay una obra de Pepe, un español, donde establece que cómo nos vamos a sacudir toda esta cultura religiosa católica si estamos inmersas en ella. Dice, bueno, ¿cómo te llamas? Pues José, Pedro, Juan, todos son del santoral católico religioso, excepto los judíos. Yo soy Juan de Puerta, la Puerta. Y luego, bueno, no, pues sí, y volvemos a lo mismo, estamos hablando. Los puentes son o por Navidad, o por esta semana religiosa, o por el santo patrono de tal lugar. O sea, todo está tan enlazado que cómo nos sacudimos eso, pues con la cultura laica, estableciendo una separación muy precisa y haciéndole consciente a la comunidad, a los muchachos, entre las propuestas que van a emanar y que ya se están manejando en el proyecto de laicismo contemporáneo en México, es eso, incursionar estos conceptos en las reuniones de los padres de familia, en sus asociaciones, en los grupos gremiales, sindicatos, asociaciones, confederaciones, bueno, hasta la CTM cuenta, en las universidades, en los grupos académicos, porque son muy sabios, pero en esos aspectos siguen siendo limitados, no han podido sacudirse muchos de nuestros universitarios de esos aspectos. Entonces, en todas partes tiene que incursionar eso, en los organismos de gobierno, en los partidos políticos, ahí tiene que entrar la cultura laica para que verdaderamente sea un efecto de armonía social y no nos estemos confrontando por aspectos de estos, de que si es de tal grupo religioso o el otro. Eso sería un poquito las propuestas que van a emanar de este foro. Algo que creo que debe conocer la gente y que pocos lo saben, que hay grupos cristianos, evangelistas, que están pidiendo laicismo, o sea, están luchando por un laicismo. Hay sacerdotes católicos que se mantienen al margen, pero sabemos que en las iglesias los hemos escuchado, los hemos entrevistado, que dicen no al Estado religioso, dice, porque inclusive me decía un sacerdote que le ha tocado estar en el istmo de Tehuantepec, ha estado en Chiapas, cómo esta situación de expulsar a evangelistas, eso no es cristiano, eso no es católico, y dice, entonces yo estoy peleando, hay una nueva teoría de la liberación, que algunos, bueno, se han ido hacia la política, pero también hay muchos sacerdotes que siguen peleando en las sierras de México por ese respeto a las creencias, y de hecho vemos que Chiapas, Oaxaca, nos consta que Chiapas, que Oaxaca, parte de Guerrero, parte de Michoacán, ya las comunidades no son católicas 100%, son grupos religiosos o fanáticos, como el caso de Nueva Jerusalén, ¿no? O sea, el no tener un laicismo bien definido, siento que lleva esto, al fanatismo, inclusive, en el caso de Michoacán, la Nueva Jerusalén, todos sabemos que es un grupo religioso, fanático, que sirvió como estandarte del PRI muchas veces, para votaciones. Después, cuando entró el PRD, se convirtió en el PRD, o sea, cambiaron su fe por la política, además de otras cosas. Jorge, tus conclusiones al respecto, vamos a... Una sería que digamos, de estas iniciativas que están
promoviendo sobre la libertad religiosa, ¿no? Viendo como del otro lado, siempre hay que ver también los otros puntos de vista. Creo que no he pensado ni siquiera a profundidad qué podría pasar con otros grupos, por ejemplo, como los musulmanes. O sea, una ley que tuviera consideración de ellos, pues trabajan sus ritos religiosos fundamentalmente los viernes, los judíos los sábados y los cristianos los domingos. Entonces, se tendría que tener a lo mejor, digamos, teniendo un marco legal donde se le tenga consideración real a la libertad religiosa, debería de haber espacios o algún mecanismo que garantice, por ejemplo, que a los musulmanes se les exija no trabajar en viernes, a los judíos se les exija no trabajar no se les exija trabajar en sábado y a los cristianos no se les exija trabajar en domingo. Sin embargo, sabemos que la ley dice 48 horas a la semana, pero debería de haber hay un aspecto para, digo, si realmente se pretende, como dicen, crear una mayor libertad religiosa, no algo, digamos, propagandístico desde el punto de vista clerical. Y mi conclusión sería que el laicismo no es antirreligioso, ni es ni siquiera es anticlerical. Lo que en mi opinión regula es el abuso de la propaganda y de la coerción psicológica y filosófica sobre los seres humanos, y lo que defiende un liberal es el derecho a no ser adoctrinado dogmáticamente en cuanto a la parte educativa. Eso es lo que define para mí el laicismo. Y punto aparte de la educación, el pensamiento liberal lo que hace es dotar al individuo de una flexibilidad adaptativa que tome en cuenta la naturaleza evolutiva del ser humano en el terreno del pensamiento, y que le da herramientas para desarrollar una conciencia libre incluso de religiones, porque no nada más estamos hablando aquí de que las opciones sean 8 religiones que existen, que sean las mayoritarias en el mundo, porque hay muchísimas religiones minoritarias. Por ejemplo, hay la gente que, derivado de las películas de Star Wars, ya es reconocida internacionalmente como una religión, el considerarse Jedi, o hay otra religión que se llaman pastafarianos, que creen en el monstruo de los espaguetis voladores, y está reconocido internacionalmente como una religión. Ahora, ¿por qué no puede haber un individuo una religión de 15, 20 personas que inicia así, como un movimiento intelectual con buenas bases filosóficas, etcétera? También tendría derecho el individuo en todo momento a practicar, por ejemplo, es una pregunta, ¿tendría derecho esos individuos a practicar en público sus cultos? O por ejemplo, los musulmanes por lo general rezan en sus mesitas. En México no hay muchos, pero rezan 5 veces al día. Entonces, ahora vamos a ver nosotros, con este nuevo cambio que pretenden hacer 24, los vamos a ver rezando por todos lados, a todas horas del día, en la calle. Tendrían ese derecho, según los cambios que van a hacer 24. Entonces, pues también hay que considerar esas consecuencias. Claro, pues Pedro, ¿cuál sería finalmente el paso? Nada más esa observación, imagínate parar insurgentes, 5 coches, se bajan 3, 4 personas, o 1000, no sé, a rezar. Tenías que poner sirenas también, como en los países árabes. ¿Cuál sería la conclusión? ¿Hacia dónde va el Estado laico con estas reformas? Hasta el momento, y hemos considerado siempre que en México hay respeto a la libertad religiosa, porque nunca se ha restringido. Eso significa que no necesitamos reformar el artículo 24. Pero por otra parte, consideramos que el concepto de laicismo debe estar vigente en la conciencia de todos los ciudadanos y en los educandos, en todos lados. Ya vimos que en la educación es un aspecto importante, sobre todo en los niños de la primera etapa. Alegaban en su favor los grupos religiosos que por el respeto a los convenios internacionales, y alegaban el Pacto de San José, en donde se establecía la libertad del culto y el voto pasivo para los ministros religiosos. En ese Pacto de San José famoso, México lo firmó, pero con 2 o 3 reservas, y esas son las reservas precisamente.
no al voto pasivo, no a la educación religiosa. Y sin embargo, ya que apelan a los convenios internacionales, pues nosotros vamos a apelar a uno también internacional, y es la Convención de la ONU, donde se establece que también los niños tienen libertad de conciencia. Lo vamos a difundir porque eso es un punto fundamental, porque dicen que los padres tienen derecho para dar a los hijos la educación religiosa que ellos quieren. ¿Y la conciencia de los niños qué? Y hay un documento de la ONU, no se está inventando, y ahí dicen en el artículo 14, los niños tienen libertad de conciencia. Ese es un punto importante. Por lo tanto, de una manera de conclusión, este foro de laicismo contemporáneo es el inicio de una serie de actividades que vamos a proponer en todos los medios donde tengamos alcance, en todos los grupos sociales que deben ir cobrando conciencia de la necesidad del laicismo, que debemos hacer reformas de carácter legislativo o reglamentario para delimitar los alcances de las reformas constitucionales, y en el caso de aprobarse el 24 también para delimitar los alcances de ese ejercicio que pretenden hacer al artículo 24, definir mucho que ese derecho que se está estableciendo es para el individuo, no para los grupos, no para el clero, es decir, nada más es para donde ellos puedan realizarlo. Eso significa que tenemos ante nosotros una gran tarea a nivel nacional, llevar la información acerca de los beneficios del laicismo en México para garantizar la paz y la armonía social y evitar las confrontaciones que tanto han lastimado a nuestro país, como fue en el caso de la guerra religiosa del 26 al 29 llamada la cristiana. El laicismo garantiza libertad y armonía sociales. Esa sería mi conclusión. Pues agradecemos a Pedro Márquez Zelaya, presidente del Centro de Acción Laica AC, y a Jorge Cervantes Rojas, periodista, analista de medios, esta plática que creo que va a continuar, ya que mientras haya laicismo hay religión, mientras haya religión va a haber laicismo, y bueno, esperemos el Papa Negro muy pronto. ¿Qué efectos va a tener esto? Ya lo dicen, hay dos obispos candidatos a los obispos de Roma, dos cardenales, el de Senegal y el obispo de Ghana, que son los tapados, y entonces veremos cómo, así como el laicismo y el liberalismo se va actualizando, a ver si se actualizan la Iglesia, porque precisamente esa es la lucha, y tendrán que actualizarse, creemos todos, y coincido contigo, el laicismo hay que respetar la libre decisión, el libre pensamiento. Soy Juan Manuel Velasco, esto fue Entrevistando desde Radio Liberal. Nos despedimos, hasta pronto. Muchas gracias.